Es Nano Calderón y sabemos además la noticia de hoy de que ha desistido su polola de la querella de abuso sexual en contra de Hernán Calderón padre. Ahora, estoy especulando en esta pregunta, Marisa Navarrete, ayúdame con ello, pero parece haber indicios de un cierto abuenamiento entre las partes. ¿Cuál sería la capacidad de maniobra de Hernán Calderón padre? ¿Cuál el mejor de los escenarios para Nano Calderón, de 23 años de edad? Bueno, efectivamente cuando estuvimos hablando en días previos sobre este tema, la cuestión esencial en este caso es determinar si esto realmente es un parricidio frustrado, ¿ya? Y eso es bien relevante porque obviamente incide en la penalidad en que le pudieran aplicar eventualmente en el caso de ser condenado. ¿Por qué es relevante? Porque si esto no es parricidio, y ya vimos algunos elementos que uno podría al menos discutirlo, si esto no es parricidio, es simplemente unas lesiones, ¿cierto?, de carácter grave, por cierto, que son graves, como lo dice su nombre, pero que dado a que Hernán no tiene antecedentes penales que podría colaborar en la investigación, pudiera una pena ser inferior a los 3 años. Eventual, o sea, en el caso de ser condenado, la pena probable podría ser menor de 3 años. Y eso es relevante porque en el marco del actual proceso penal y especialmente en el marco de la ley de violencia intrafamiliar, permite salidas alternativas a la pena. Porque debemos concordar que no siempre la pena es una respuesta adecuada a un conflicto familiar, aunque éste tenga carácter de agresividad. Muchas veces, cuando se trata de unas primeras agresiones, una persona que no tiene antecedentes penales, imponerle una pena es una cuestión que en el fondo lo que va a hacer es perjudicar mucho más a la familia. Entonces, la ley te permite a ti hoy día que tú puedas, al fiscal, ¿cierto?, y al tribunal en el último caso, establecerle una condición de manera tal que la pueda cumplir por un tiempo determinado, que es de 1 a 3 años. Supongamos que se le impone una condición a Hernán Calderón de someterse a un tratamiento psiquiátrico psicológico por el plazo de 3 años. Y eso significa que si él cumple satisfactoriamente esa condición, nunca va a ser condenado por el delito que eventualmente se le pudiera condenar. Mi pregunta un poco apunta a si se puede retipificar la querella, ya no por parricidio, sino que el padre lo podría, ¿verdad?, hacer por violencia intrafamiliar. ¿Y en qué queda la fiscalía? Claro. Bueno, según nuestra legislación, el que lleva, digamos, la investigación, el que decide por qué formaliza, es el Ministerio Público. El querellante puede aportar, puede establecer querella, puede desistirse, pero como ya dijimos, esto no va a tener incidencia. Lo relevante es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público llega al convencimiento de que aquí no hay un parricidio, sino lo que hay aquí son lesiones, bueno, tiene que hacer lo que se llama la reformalización, ¿cierto? Volver a comunicarle estos hechos, pero calificándolos de una manera distinta, de que no son parricidios. Y eso es atribución exclusiva del Ministerio Público. Ahora, lo que, claro, parece haber acá dos movimientos que van son movimientos en sentido contrario, pero que apuntan en definitiva al mismo objetivo, que es de alguna manera acercar posiciones. Ese acercamiento de posiciones, o en ese acercamiento de posiciones, ¿puede intervenir también la Fiscalía? ¿Puede haber alguna conversación de la Fiscalía con las partes para efectivamente llegar tal vez incluso a un acuerdo, retipificar el delito y convertirlo en un tipo de delito menos grave que el parricidio frustrado? Evidentemente la Fiscalía puede tener conversaciones con las partes y debiera hacerlo, precisamente por lo que hemos estado diciendo. Esto se trata de un conflicto familiar, mayor o menor agresivo, pero es un conflicto familiar. Entonces la Fiscalía, para tener una respuesta adecuada al conflicto, tiene que conversar con las partes. Pero lo que no puede hacer la Fiscalía es cambiar los hechos. O sea, no puede decir, mire, aquí no existió un cuchillo, no existió una lesión. Claro que existió, no lo puede cambiar, pero lo que sí puede cambiar es algo bien elemental para un delito de parricidio frustrado, es la intención que haya tenido de darle muerte a su padre. Y esa cuestión, si los hechos no tienen antecedentes objetivos que le permitan establecer esa voluntad, por cierto, debiera recalificarlo a un delito de lesiones graves. Le quería preguntar a Andrea sobre el desistimiento de esta querella de Rebeca Naranjo en contra de Hernán Calderón padre, por supuestos abusos sexuales reiterados. ¿Es común que existan estos desistimientos
a qué se puede deber, porque claro, tal como decía Marisa, los hechos no se pueden modificar. Aquí no sabemos cuáles son exactamente los hechos, ¿no? Está la denuncia, pero si esos son efectivamente los hechos, si lo que ella denuncia es verídico, bueno, son cosas que sucedieron, no se pueden modificar, no se pueden cambiar hacia atrás, ¿no? Y por lo tanto, claro, por un lado está el tema de la Fiscalía, pero por otro lado el tema también psicológico de la propia supuesta víctima en este caso. Cuesta entender a estas alturas si es o no víctima de esos hechos, si los hechos son o no reales, qué es lo que fundamenta en definitiva su desistimiento. Sí, obviamente que eso es especulativo, no sabemos si el hecho fue o no fue. Y además es importante mencionar que estas son cosas absolutamente paralelas. O sea, un tema tiene que ver con la querella que ella está haciendo en contra de Hernán Calderón padre, y otra cosa muy distinta, y que esto no afecta una a la otra, tiene que ver con el hecho de Hernán Calderón hijo. O sea, son dos cosas absolutamente paralelas. Pero en términos psicológicos, obviamente que estamos muy acostumbrados a que este tipo de denuncias en el fondo se saquen, se quiten. Yo siempre he explicado que el tema de la violencia consta de varias etapas. ¿Ya? El hombre violento en general es violento en todas sus relaciones, tiene varios episodios, y también existe en el fondo esta posibilidad que pasa cuando las mujeres son víctimas de violencia, de desistirse porque el hombre le promete que va a cambiar. En este caso en particular, que no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con a lo mejor el sentir de que esta querella solamente estaba perjudicando más a su pareja. Entonces también se entiende que ella quiera salirse un poco de esto y de esa manera dejar de que siga la ruta una pura en el fondo de las causas, y no mezclar esto con antecedentes adicionales. Perfecto. Me imagino que tiene que ver relación con eso.